Las ciudades también enferman. Se enferman cuando nadie las cuida, cuando una calle se apaga y nadie la vuelve a encender, cuando una pared se pela y nadie la repara, cuando un terreno baldío se llena de basura y de silencio. No el silencio de la calma, sino el otro, el que huele a abandono, el que suena a peligro. Todo lo hemos sentido alguna vez. Caminar por una calle sin luz, sentir que alguien nos sigue, acelerar el paso, esconder el celular, evitar mirar a los lados por si eso provoca algo. No es paranoia, es supervivencia en un entorno que dejó de protegernos. Una ciudad enferma se convierte en amenaza incluso antes de que pase algo, porque el miedo ya es una forma de violencia, y cuando el espacio transmite miedo, también transmite permiso para agredir, para desaparecer, para escapar sin consecuencias. Ahora imagina lo contrario. Una calle con luz cálida, una banca bien puesta, una vereda sin maleza, un árbol que no solo da sombra, da testigos, da compañía. Una ciudad que cuida sus bordes, que delimita, que limpia, que muestra señales de vida. Una ciudad donde el espacio no te da miedo y por eso no da permiso. Este video no va sobre mafias, no va sobre narcotráfico, no va sobre crimen organizado ni redes criminales. Va sobre otra violencia, la que no tiene jefe, la que no está planeada, la que estalla en segundos, sin cálculo, la que nace de una emoción, de un impulso, de un lugar sin ojos, especialmente de eso. Va sobre ese crimen que no ocurre porque alguien lo planeó, sino porque el entorno no hizo nada para evitarlo. Y si el entorno puede incubar la violencia, podría también inmunizarnos contra ella. Porque sí, en este video queremos mostrarte que una ciudad puede enfermarte sin tocarte, pero también queremos enseñarte que también puede curarte sin decir una palabra. Durante décadas, la respuesta al crimen ha sido una sola: más vigilancia, más represión, más castigo. La ecuación parecía simple: si el crimen es un acto racional, entonces el miedo al castigo lo detiene. Como consecuencia tenemos cárceles más duras, policías más armados, leyes más severas, y sin embargo el crimen no desapareció, solo se volvió más tenso, más impredecible, más cercano. Algo no está funcionando, en eso estamos claros. Tal vez sea porque no todo crimen nace del cálculo, tal vez porque muchos crímenes no piensan, se sienten. Y cuando eso ocurre, el castigo llega demasiado tarde. No hay ley que frene un puño lanzado por rabia, no hay patrulla que evite una puñalada dada por orgullo, y no hay sentencia que impida accionar un arma en una discusión de esquina. Porque esa violencia, la que ocurre en segundos, sin plan ni estructura, no se mueve por el miedo al castigo, se mueve por el entorno, por sensaciones, por contexto emocional, y ese entorno casi siempre es físico. El lugar donde ocurre el crimen no es neutral, puede ser un catalizador, un amplificador o, en el mejor de los casos, un disuasor silencioso. Un lote abandonado no genera violencia por sí mismo, pero sí da cobijo a lo que nadie quiere ver. Una esquina sin luz no ataca a nadie, pero facilita que alguien lo haga. Una calle sin presencia humana no es culpable, pero tampoco está allí para impedir nada. Insistimos en reforzar los síntomas, pero ignoramos las condiciones. Es como poner más seguridad en una casa con goteras y no reparar el techo. Tarde o temprano se inunda igual. Claro que el crimen tiene muchas causas, no queremos omitir esa realidad. Las múltiples causas es la inequidad, la exclusión, la pobreza, el trauma, el abandono institucional también. Pero hay un componente que sí podemos cambiar de inmediato, el lugar donde ese crimen se hace posible. Y aquí entra algo que rara vez se discute: el entorno puede escalar o contener una agresión. Puede provocar miedo o calmarlo, puede ser amenaza o refugio. La pregunta no es cuántas policías necesitas, la pregunta es ¿qué está diciendo tu ciudad antes de que llegue la policía? Lo que estás a punto de escuchar no es intuición, es teoría, es evidencia, es el resultado de décadas de estudios sobre cómo el espacio moldea nuestro comportamiento, incluso el criminal. Porque sí, el crimen tiene razones profundas, sociales, económicas, familiares, pero también tiene geografía. Y esa geografía se puede intervenir. Existen al menos 3 teorías que explican cómo el diseño urbano puede prevenir la violencia. Imagínate una calle donde las casas tienen ventanas que dan hacia afuera.
donde no hay muros altos, sino cercas bajas, donde puedes ver y ser visto. Ahora imagina lo contrario, calles sin ojos, muros sin fin, callejones sin salida. Esta teoría parte de una idea sencilla: el entorno construido puede prevenir el crimen si está bien diseñado. ¿Cómo? A través de principios como la vigilancia natural, el control de acceso, la definición clara de espacios públicos y privados y el mantenimiento constante. Un espacio vigilado no necesita cámaras, necesita miradas, necesita presencia, necesita un uso constante. Cuando una calle está viva, es menos peligrosa. Cuando está vacía, se vuelve anónima. Y lo anónimo, lo que no tiene dueño ni testigo, suele ser territorio del crimen. Esta teoría no es fortaleza absoluta, es una apertura bien pensada, es diseño que comunica. Esto le importa a alguien. Y eso, para muchos potenciales agresores, es motivo suficiente para pensarlo dos veces. Una ventana rota en un edificio, una pintada que nadie limpia, un poste de luz que no se arregla, todo eso parece menor, parece algo ridículo, pero no lo es. Según esta teoría, el desorden físico y social es un lenguaje que dice: aquí nadie está mirando. Y cuando nadie mira, todo es posible. No se trata de que el crimen surja del graffiti o de la basura, se trata de lo que esos elementos representan: abandono, impunidad, desinterés. La teoría de las ventanas rotas, propuesta por Wilson y Kelly en los 80, sostiene que si permites el deterioro, estás abriendo la puerta a delitos más graves, no porque una cosa cause la otra directamente, sino porque el desorden baja el umbral de lo aceptable. Una ciudad que no se cuida enseña a no cuidarla, y si nadie cuida el espacio, ¿quién cuidará al otro? Aplicar esta teoría no es castigar al que ensucia, es evitar que el entorno comunique permisividad. Es mostrar algo tan simple como reparar una banca o barrer una acera puede tener un efecto dominó en la seguridad. A diferencia de otras teorías que se enfocan en el origen del delito, la prevención situacional se concreta en el momento del crimen, en lo que lo hace posible. Su premisa es directa: el crimen no ocurre solo porque alguien quiere cometerlo, sino porque puede hacerlo fácilmente. Esta teoría no se trata de cambiar al delincuente, trata de cambiar las condiciones que favorecen el delito. Piénsalo así: un teléfono dejado en una mesa junto a la ventana no invita al robo por maldad, sino por oportunidad. Lo mismo ocurre con una calle mal iluminada, una escalera sin salida de emergencia y un terreno sin cercado ni mantenimiento. La prevención situacional propone intervenir esas condiciones, hacer más difícil el delinquir, aumentar el esfuerzo, reducir la recompensa, elevar la percepción de riesgo, y todo eso puede lograrse sin usar la fuerza. Por ejemplo, instalar luminarias, acortar cercas que bloquean la vista, cerrar accesos que sirven como vías de escape, convertir lotes vacíos en espacios útiles. Todo eso cambia la ecuación mental del posible agresor. Cuando el espacio está bien cuidado, bien pensado y habitado, el crimen ya no es tan fácil. Y lo que no es fácil muchas veces no ocurre. Esta teoría no busca arresto, busca que el crimen ni siquiera suceda. Estas ideas suenan poderosas, y lo son, pero lo más sorprendente no es la teoría, es lo que ocurre cuando se aplica. Lo que viene ahora no es un experimento en papel, es lo que pasa en una ciudad cuando decide curarse a sí misma. Aclaremos algo desde el principio. Sí, hay criminales que harán todo lo que sea, donde sea y como sea. Hay quienes no sienten temor, ni culpa ni límites. Hay delitos que ocurren en parques hermosos, en barrios tranquilos, en lugares donde todo está bien diseñado, y aún así sucede lo peor. Nadie está diciendo que esto es una fórmula mágica. No existe el espacio inviolable, pero también es cierto que no todos los criminales son iguales, y no todos los delitos son iguales. La gran mayoría de los delitos que ocurren en las ciudades no son obra de psicópatas ni de estrategas, son actos impulsivos, oportunistas y contextuales. Nacen del enojo, del descuido, de la posibilidad. Y ahí el entorno sí importa, no para erradicar el crimen, pero sí para contenerlo, para reducirlo, para hacerlo menos fácil, menos probable, menos frecuente. Y lo más importante, esto ya ha funcionado. Veamos dos casos donde intervenir el espacio físico cambió el curso de la violencia urbana. No con armas, no con represión, simplemente con jardinería, con luz y con diseño. Filadelfia no fue siempre un laboratorio urbano, fue un símbolo de crecimiento e industria, hasta que muchas fábricas cerraron y los vecindarios quedaron abandonados. Aparecieron lotes vacíos, sin orden ni uso, y con ellos silencios peligrosos y rincones propicios para la violencia. Una organización, a través de un programa de Land Care, decidió intervenir esos espacios urbanos.
Lo primero que hicieron fue limpiar la basura y los escombros. Lo segundo que hicieron fue nivelar el terreno. Lo tercero fue que sembraron césped y plantaron algunos árboles. Y el cuarto es que colocaron cercas bajas que invitan a entrar, no a cerrar. Y lo más importante, mantenimiento regular, corte, limpieza 2 veces al mes. Al principio parecía un experimento estético, pero se transformó en evidencia. Un estudio riguroso, un ensayo controlado aleatoriamente en toda la ciudad incluyó 541 lotes tratados y un grupo similar de lotes sin intervención. Durante 18 meses, antes y después del tratamiento, se compararon los niveles de crimen y percepción de inseguridad. Entre los resultados destacados es que entre los residentes cercanos la percepción del crimen disminuyó aproximadamente un 37%. Entre esas características es que había menos miedo a ser víctima, y la del vandalismo cayó un 39%. Los temores a salir de noche bajaron un 58%. Los reportes policiales coinciden también. Hubo una reducción del crimen total, de violencia con armas de fuego y de conducta de molestia pública, como basura, graffiti o ruidos excesivos, todas con efectos estadísticamente significativos. En vecindarios por debajo del umbral de la pobreza, estos resultados fueron incluso más pronunciados, con la disminución del 29% de violencia armada y la disminución del 21% en robo doméstico y el 30% de denuncias por molestia. Estos impactos no se limitaron a la sensación de seguridad, también mejoraron la salud mental de los habitantes cercanos. Ellos reportaron menos depresión, menos sentimientos de desamparo y mayor bienestar general. ¿Por qué funcionó? Cambió el mensaje. Un lote limpio pasa a decir, aquí no importa nada, a esto le importa a alguien. Esa señal de cuidado disminuye la probabilidad de agresión impulsiva y vandalismo. En el caso también de la prevención situacional, al eliminar escondites, ocultamientos o puntos ciegos, el entorno se vuelve menos propicio para actuar sin ser visto. También es una cuestión de renovación comunitaria. Cuando los vecinos usan el espacio, los vigilan y los reconocen como propio, se fortalece la cohesión y la eficacia colectiva sin tener que recurrir a la policía. En síntesis, Filadelfia no eliminó el crimen, pero hizo algo esencial. Lo hizo mucho más difícil, más visible y en muchas esquinas innecesario. En Nueva York la noche solía ser sinónimo de miedo, especialmente en los grandes complejos de vivienda pública, donde la oscuridad era aliada del crimen. Durante años, los pasillos, parques y callejones mal iluminados eran escenarios frecuentes de robos, agresiones y homicidios. Y no era casualidad. En lo oscuro es más fácil atacar y más difícil escapar del miedo. Entonces, la ciudad probó algo sencillo, poner más luz donde había más crimen. Un estudio conjunto entre la Policía de Nueva York y el Departamento de Justicia aplicó una intervención directa, instalaciones de luces adicionales en áreas claves de 40 proyectos de viviendas públicas. La diferencia fue contundente. 36% menos crímenes nocturnos en las zonas iluminadas. Bajaron no solo los robos, también las agresiones y los delitos graves. Aumentó el uso de los espacios por parte de los propios vecinos y redujo significativamente el miedo de salir de noche. La razón: la visibilidad es igual a vigilancia. Cuando hay luz, el espacio deja de ser terreno de nadie. El agresor pierde anonimato y la comunidad, en cambio, gana presencia. No se instaló una sola cámara, solo luz. Y con eso se logró mucho más de lo que cientos de operativos policiales habían conseguido antes. Estos no son casos aislados, no son milagros urbanos ni experimentos sueltos. Filadelfia lo hizo con césped, Nueva York con luz. Y aunque aquí solo vimos 2 ejemplos, hay decenas más documentados en todo el mundo. Incluso en zonas con alta conflictividad, el espacio físico influye. No lo resuelve todo, evidentemente. No derrota al crimen organizado, pero sí puede detener al oportunista, al impulsivo, al que actúa porque el entorno se lo permite. Porque hay algo que se repite una y otra vez. Cuando un lugar se siente cuidado, se vuelve menos propenso a la violencia. Y cuando se ve habitado, ya no parece disponible para el delito. Los datos lo confirman y el sentido común también. Una ciudad que se limpia, se ilumina, se organiza, no solo se vuelve más linda, se vuelve más segura, porque el espacio no es decorado, es defensa. Este video no es un atajo, no es una solución mágica, es solo una pieza del rompecabezas, pero es una pieza real, porque también es cierto que muchas violencias nacen del descuido, del entorno roto, del espacio que invita al anonimato. Hay delitos que ocurren porque pueden, porque nadie mira, porque nadie cuida, porque el lugar lo permite. Y ahí sí podemos hacer algo, diseñar mejor, iluminar mejor, construir con estrategia, con empatía,
y con una buena intención. Una ciudad que se sienta cuidada también se vuelve más difícil de dañar, y a veces eso basta para evitar lo peor. Si queremos hablar de seguridad, hablemos también de arquitectura, de mantenimiento, de planificación urbana, de espacio público vivo, porque una calle iluminada no puede juzgar, pero sí puede disuadir. Y en un mundo tan herido, a veces eso también es justicia.